Amado hermano, abran sus Biblias con nosotros en Lucas capítulo 14, versículo 25. Es importante traer la Biblia a la iglesia porque la Biblia es la palabra de Dios y ahí se encuentra todo lo necesario para la salvación del hombre. Lea la Biblia, ahí encontrará la respuesta que su alma necesita. Compra una Biblia, hermano, es importante. Lucas capítulo 14, versículo 25. Voy a leer una Biblia de lenguaje sencillo. ¿Amén? De lenguaje sencillo. Mientras usted lee su Reina Valera, que también usamos acá. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer del 25 al 31. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo. ¿Eran qué? Grandes multitudes. Hace por un momento en ese lugar usted con esa cantidad de personas y Jesús iba a dar una tremenda declaración. Cualquiera diría, tiene que ser una declaración muy positiva y enganchadora, que enganche al público. Pero la predicación de Jesús no fue nada popular. Póngale cuidado a lo que comenzó a predicar. Cualquier político, no sé, cualquier predicador de masas usaría un lenguaje muy moderno y sutil y suave para engancharlos. Pero Jesús usó un lenguaje totalmente diferente a lo que la gente podría hacer en aquel tiempo. Y le dijo a la multitud, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre, o su madre, o su esposa, o sus hijos, o sus hermanos, y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo cree que se sintieron las masas que estaban ahí? Qué antipopular, ¿verdad? Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de vosotros quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él. Y dirán, este hombre no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedirle condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve para nada, ni para la tierra, ni para el abono. Hay que tirarla afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Aleluya. El que tenga oídos para oír, ¿qué? Que oiga. El cristianismo no puede perder su esencia, su naturaleza, lo que le hace viva y real, solo para complacer a unos cuantos que no se ajustan a los mandamientos del Señor. El Señor pone bien claro lo que demanda de sus seguidores. Hay una ola de artistas, de políticos, de empresarios y de gente muy importante que está llegando a los pies de Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero le quiero decir a todos ellos que no rodaremos ni una tilde ni una coma para acomodarnos a su estilo de vida. Es usted quien tiene que doblar las rodillas ante Cristo y no Cristo ante usted. Gente pretenciosa, gente con malos hábitos, nos parecemos a la iglesia del primer siglo. Y quiero decirle algo, y Salomón lo explicó de otra forma, y déjeme parafraseárselo. El que ignora la historia se ve forzado a repetirla. En el primer siglo, cuando el emperador Constantino se convirtió, ya los pastores no hacían liturgias como acostumbraban de forma sencilla y clara,
porque el emperador venía a visitarlos, tenían ellos entonces que ponerse vestiduras muy costosas y ordenadas, y coros muy rembimbantes, y tenían que darle a él y a su comitiva los primeros puestos, desplazando al hermano humilde y sencillo, que siempre había sido fiel, ponerlo en las últimas bancas de la silla, solo para complacer a este. Este podía hacer su sinvergüenzura, pero como era el rey, y era muy generoso con la iglesia, y había dado un edicto para que no persiguiera más a los cristianos, había que hacerse el de la oreja sorda y no poner atención a sus pecados, y ni lanzar una predicación que hablara de pecado, de adulterio, de robo, de mentira, porque se podía ofender el rey. Y resulta que ahora tenemos que ser livianos con algunos hermanos y darles tiempo. Y pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y ese artista, ese actor, no se nos define de qué lado está. Eso no es. ¿Estás con nosotros o no estás con nosotros? ¿Cuál es el evangelio que tú tienes? Me confundes y confundes a la gente. Porque así no es el Cristo. ¿Haces parte tú de la gran Babel que anda confundida y quiere confundir a grandes y a chicos? ¿Cuánto cuesta seguirle a Cristo? Seguir a Cristo tiene un precio. Y yo pregunto, ¿cuántos estamos dispuestos a pagar ese precio? El precio que Jesús dice que hay que pagar, no el que la gente cree que hay que pagar. No el que la gente cree que hay que pagar, sino el que Cristo dice que hay que pagar. El Señor no dice que no debemos amar a nuestra familia. El Señor dice que debemos amarlo a Él más que a nuestra familia. Y resulta que cuando el Señor dice que hay que amarlo a Él más que a la familia, más que a los hijos, más que a los padres, a su papá, a su mamá, ¿cierto? Porque uno dice con sus amigos, la madre de uno es santa. Es cierto que sí. Hermano, tu mamá es santa. Dios, la mamá de uno es santa. Y el Señor te dice, tienes que amarme más que a tu madre y que a tu padre y que a tus hijos. Eso rompe el esquema social. Porque a uno le dice, primero que la familia. ¿Qué le enseñan a uno de niño? Primero la familia, hermano. Pero primero la familia, eche para la familia, hermano, eche para acá. Y el Señor dice, no, echa para acá primero. Y entonces eso lo pone a uno en entredicho, ¿cierto? Que el Señor rompe los esquemas sociales. No dice que no amemos a la familia, dice, ámenme primero a mí. Más importante soy yo. ¿Y por qué el Señor dice esto? Hermano mío, porque a veces tu familia te puede dar la espalda. Tus hermanos te traicionan. Tus tíos te abandonan. Tus parientes hacen cosas que te lastiman. Pero Jesucristo hará nunca jamás hará algo que te lastime, que te dañe. Jamás te va a traicionar, jamás te va a abandonar el Señor. Por eso el Señor dice, no pongas tu confianza en tu familia, porque te va a fallar. Ponme a mí en primer lugar, jamás te dejaré, jamás te voy a desamparar. ¡Aleluya! Dice Jeremías capítulo 17 versículo 5, así dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Eso pasa cuando usted y yo confiamos primero en Dios antes que cualquier otra cosa. No se trata de perder el amor por la familia, porque no hay gente más cariñosa que los cristianos. Porque Dios nos revela cómo es que tenemos que amar a nuestros padres. Así dice el mandamiento, honra a padre y a madre. Lo dice sin buenos y malos. Dice, hónralos. Y así lo enseñamos aquí. Y le enseñamos a nuestros jóvenes a ser sujetos a sus padres, a ser buenos estudiantes. Enseñamos a los esposos a ser honestos, trabajadores, dignos de su esposa y la esposa digna de su marido. Le enseñamos preceptos morales a la gente, pero tenemos que decirle que el hombre va a fallar, pero Cristo jamás te fallará. Pon tu mirada primero en Cristo. Pero también el Señor le dice a las personas, bueno, hemos
dicho que entonces la familia no es más importante que Dios. Pero tengo otra más. El Señor le dice, tienes que para ser mi discípulo, tienes que, aun tu propia vida, ponerla por Cristo Jesús. Tu propia vida, tu vida, hermano, que es lo que uno más cuida. ¿Cierto? La reacción por instinto, por reflejo, de cuando hay un peligro, es proteger tu vida. Si tienes algo, tú haces así. Ni aun las madres tienen el reflejo de primero proteger al niño. Primero ellos hacen así, después reaccionan y cogen a su hijo. Es algo natural, instintivo. Y el Señor dice, por encima de tu propia vida, soy yo, dice. Tremendo. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón, hermano? El Señor nos dice, hermano, el que intenta guardar su vida, la perderá. Pero el que la pierde por causa de mí, la gana. Nunca, por mucho que te esfuerces, que seas exitoso y que llegues a altos niveles de vida exitosa y económica, jamás podrás darte tú mismo o alguien te lo puede dar de lo que Dios es capaz de darte. La vida eterna que Dios te da no tiene punto de comparación de ningún rico aquí en la tierra. Ni el hombre más rico puede darse la calidad de vida que Dios es capaz de darte en la vida eterna. Y ningún rico en esta vida puede comprar la vida eterna. Puede dar su cuerpo, puede dar sus bienes, puede dar todo lo que tiene. Pero si no tiene la vida eterna, no tiene nada. ¿Está conmigo? No hay nada que pueda comprar la vida eterna. Solamente aceptando a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, seguir a Cristo, le proporciona vida eterna. ¿Está conmigo, hermano? Ni siquiera, hermano, que usted dice, voy a cuidar mi vida porque esta me atesora. No. Ni su vida es más importante que su comunión con Dios. ¿Y qué pasaría, hermano, cuando las cosas se ponen difíciles? Porque cuando la iglesia goza de gran bienestar, la iglesia pierde empuje, fuerza e identidad. Europa entró y ha entrado en unas grandes libertades sociales y económicas, que es donde el evangelio más ha sufrido de identidad. Imagínense, Europa, iglesia donde hay que pagar para entrar a escuchar el sermón. Donde grandes edificios, solo 3 personas y los niños jugando atrás del pastor, brincando, haciendo piruetas. El pastor no les puede decir nada porque si los regaña se van con los papás también. Entonces hay que dejarlo que hagan marimondinas, muecas y aleluya. No puede hablar del pecado, no puede hablar de fornicación, porque como hay tantas uniones libres, entonces de pronto algunos se sienten, y como hay algunos que van con 2 mujeres en la iglesia y se habla de adulterio, ay Dios mío, no puedo hablar de pecado. ¿De qué hablamos? Vamos a hablar de cómo cultivar papas y ser exitoso. Y eso pasó en Edad Media. Se pierde la identidad. Pero cuando una iglesia es perseguida, y no quiero que sea perseguida, hermano, por eso, la iglesia se purifica. Porque es cristiano el que de convicción lo es, y no el que de moda es. El que de moda es cristiano. Hay una recocha de artistas convirtiéndose, gloria a Dios, yo también quiero. Como en la Edad Media, en el tiempo de Constantino, se convirtió Constantino, y todo el mundo que quería congraciarse con Constantino, también se hicieron cristianos. Yo también quiero ser cristiano como es. Canto así, hago así, digo Maranatha, Cristo vive, ya, listo. Bueno, listo. ¿Quién vive? Cristo, su nombre, gloria, bueno la historia, grito de júbilo. Ya hace todo, fácil.